Bienvenidos brujos y brujas a este canal. Por estas fechas y aunque un poco tarde, es momento de hablaros de la festividad que para muchos paganos es llamada Samhain. Y aunque subo este vídeo pasada la fecha del 1 de noviembre, veréis que en realidad las prácticas que se llevaban a cabo entonces podían extenderse a varios días después. Comentadme si vosotros también lo habéis celebrado y de qué modo. Hoy es día 3 de noviembre y ha pasado la víspera de los difuntos, Samhain, pero aún así creo que aún llego a tiempo para explicaros un poquito de qué va esta festividad de la rueda del año. Quedaros a ver el vídeo. En la víspera del 1 de noviembre, cuando comienza el invierno celta, para los celtas significaba aún más, pues el 1 de noviembre era el comienzo del año mismo y la fiesta de Samhain, celebrada la víspera del año nuevo. El misterioso momento que no pertenecía ni al pasado ni al presente, ni a este mundo ni al otro. Samhain, pronunciado Samhain, es la palabra del gaélico irlandés que designa el mes de noviembre, mientras que en gaélico escocés, Samhain, pronunciado Samhain, designa la fiesta de All Hallows, el 1 de noviembre. Es una festividad que estaba relacionada con la cosecha y los rebaños. Durante los meses de frío o invierno les resultaba muy difícil mantener los rebaños, de modo que mantenían con vida el mínimo suficiente sacrificando y salando el resto, que era el único modo de conservar la carne. De ahí, sin duda, el uso tradicional de la sal en los rituales mágicos como desinfectante contra el mal físico y espiritual. Samhain era la época en que se realizaba la matanza y la conserva. Las cosechas tenían que estar totalmente almacenadas para el 31 de octubre y nada que no hubiera sido recolectado se abandonaba ante la creencia de que el Puka, un duende nocturno capaz de cambiar de aspecto y que se divertía atormentando a los seres humanos, se pasaba la noche de Samhain destruyendo y contaminando todo lo que se quedaba sin recolectar. Al parecer, el disfraz favorito del Puka adoptaba la forma de un caballo negro. Así, la incertidumbre se le añadía un halo de misterio, pues durante el cambio de año el velo era muy fino. Las puertas de los túmulos se abrían y durante la noche ni los humanos ni los seres mágicos necesitaban palabras mágicas para acudir. En esa noche también los espíritus de los amigos difuntos buscaban el calor del fuego de Samhain y la comunión con sus parientes vivos. Era la Failu Namar, la fiesta de los muertos, y también Failun Monninu, la fiesta de la diosa de la nieve, la de los caballos blancos. Era una vuelta parcial al caos primordial, la disolución del orden establecido como preludio a su recreación en el nuevo periodo de tiempo. Así pues, Samhain era por una parte un tiempo de adivinación y comunión con los muertos, y por otra parte una alegre fiesta para comer, beber, sin olvidar la desafiante afirmación de la vida y la fertilidad de la misma cara de la oscuridad final. La propiciación en los días remotos en que la supervivencia parecía depender de ella era un asunto sombrío y serio. Indudablemente se celebraba con sacrificios humanos, o bien de criminales mantenidos vivos con este propósito, o bien, al otro lado de la escala, de un rey anciano. Pocas dudas caben, en cualquier caso, de que estos rituales funerarios se oficiaban con fuego, pues en la mitología celta, como en la escandinava, muchos reyes y héroes mueren en Samhain, con frecuencia en una casa en llamas, atrapados allí por la astucia de mujeres sobrenaturales. La negación podía seguir a la quema, como ocurrió con los reyes de Tara en el siglo IV. Más adelante, el sacrificio propiciatorio se convirtió en simbólico. Alrededor de la fecha de la víspera de Samhain existen leyendas arraigadas al folclore y tradiciones de la antigua Irlanda. Los relatos nos narran historias de mujeres, señoras oscuras que son regidas por maldiciones. Ellas son las encargadas de llevar a cabo los sacrificios de los antiguos reyes. También son reconocidas como diosas oscuras que deambulan errantes en los parajes de la antigua Irlanda y son hijas de los antiguos habitantes de los túmulos. De ellas surgió el legado que aún en las tradiciones orales se cuenta que para evitar sus maldiciones hasta hace poco tiempo se celebraban ofrendas de gallos en las casas, que se rociaba su sangre por fuera y por dentro, en la víspera del día de San Martín, como encantamiento protector. En la actualidad, el día de San Martín se celebra el 11 de noviembre, que es el 1 de noviembre según el antiguo calendario juliano, un desplazamiento que a menudo señala la supervivencia de una costumbre particularmente no oficial.
En la actualidad, el Día de San Martín se celebra el 11 de noviembre, que es el 1 de noviembre según el antiguo calendario juliano. Un desplazamiento que a menudo señala la supervivencia de una costumbre particularmente no oficial, por lo que en su origen bien pudo ser una práctica de Samaín. Las tradiciones en torno a esta fecha varían según el lugar. Encontramos tradiciones como la de encender fogatas, disfrazarse con máscaras y en esta costumbre encontramos la figura del hombre negro que quería representar el sumo sacerdote que ejercía las pruebas en los juicios de brujería en la época de las persecuciones. En las iglesias y los conventos y en los cementerios era costumbre representar la danza de la muerte dirigida por los sacerdotes, que hacían el papel de la muerte y hablaban en tono grave y sentencioso, dando aviso de llevar una vida de penitencia. A mediados del siglo XVII, durante unos años, asoló una epidemia que dejó miles de víctimas. A esta escena le debemos añadir una procesión en las calles de carros que los llamaban carros de la muerte. En los cementerios, antiguamente, unos días antes de la víspera de la Noche de los Difuntos, existía la tradición de repasar todas las fosas donde reposaban los difuntos con el fin de que no hubiera ninguna cruz rota. Este hecho era considerado como un signo del demonio. Si encontraban una cruz rota, increpaban al difunto como si se tratara de un endemoniado. Cuando las cruces rotas eran muchas, creían que las brujas y los demonios habían tomado el lugar como centro para sus aquelarres y que rompían las cruces como testimonio de su presencia. Era entonces cuando acudían los sacerdotes para oficiar una liturgia y exorcizar el lugar de los malos espíritus. Cuando enterraban a los difuntos, los enterradores procuraban dejar el suelo bien liso. De este modo sabían que si la tierra subía un poco, creían que el difunto había sido un pecador. También había la creencia de que al observar el nivel de las fosas, si hacía un hueco era por efecto de la descomposición de las sustancias orgánicas. De este modo sabían que sus almas se habían salvado. La creencia arraigada de que en el punto del mediodía los que eran difuntos recientes salían del purgatorio para ir a convivir unas horas en compañía de sus familiares y sus almas invisibles e imperceptibles se presentan en las casas donde vivían. Si veían a sus familiares tristes por su pérdida, eran relevados de la pena, pero si por el contrario no guardaban su recuerdo y caían en el olvido, debían esperar otro año en el purgatorio. Era costumbre muy extendida que durante los 3 o 4 años siguientes a la muerte de un familiar, la noche de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, se preparara la cama para que su alma fuera a reposar en ella. Del mismo modo, se le dejaba un sitio en la mesa donde se preparaba un plato en el cual se servía comida como si realmente el alma del difunto pudiera tomar parte de ella. Existía la creencia de que las almas de los difuntos se situaban en los rincones. Por este motivo, para no perjudicar ninguna alma, la gente cerraba las puertas con mucho cuidado para no dañarlas. La creencia de que las almas de los difuntos salen de sus tumbas y vuelven a su casa para vivir con sus familiares es universal. Ya la tenían los egipcios y de ellos pasó a los antiguos pueblos del Mediterráneo, desde donde se extendió a los pueblos del norte. Para hacerles luz en su camino, tanto en su vuelta al hogar como cuando emprendían el camino de regreso, durante toda la noche se depositaban luces en la parte exterior de las casas. Las luces que encendían encima de las tumbas pretendían ofrecer un sacrificio para que las almas encontraran su camino de regreso. El culto popular a los difuntos se caracterizaba por las ofrendas de pan, también llamado pan de los muertos. La costumbre de visitar a los difuntos también tiene un origen romano y por eso es común a las culturas influenciadas por la antigua Roma. El cristianismo lo adoptó, pero antiguamente estas visitas se hacían en épocas de cosecha. El cristianismo trató de trasladarlas a las fiestas de los santos patrones o fiestas mayores derivadas y continuadoras de la cosecha. Hasta ahora os he hablado de algunas tradiciones halladas en nuestro país,
pero en algunas culturas se llevaban a cabo otras tradiciones. Podemos considerar las fiestas osirianas del calendario oficial según fueron descritas por los escritores griegos o inscritas en los monumentos. Heródoto nos dice que la tumba de Osiris estaba en Sais, en el Bajo Egipto, y que allí había un lago sobre el que se representaban los sufrimientos del dios como un misterio nocturno. Esta conmemoración tenía lugar una vez al año. La gente lloraba para atestiguar su dolor por la muerte del dios, y una vaca tallada en madera dorada, llevando entre sus cuernos un sol de oro, era mostrada. Esta vaca figuraba a Isis, pues las vacas se consagraban a ella, representada generalmente con la cornamenta de una vaca en su cabeza y aún más como una mujer con cabeza de vaca. Un rasgo importante de esta festividad era la iluminación nocturna. La gente colgaba hileras de lámparas de aceite que ardían toda la noche en las fachadas de las casas. Esta iluminación universal de las casas en una noche especial del año sugiere que la fiesta pudiera haber sido la conmemoración no solo de la muerte de Osiris, sino de todos los muertos en general. En otras palabras, que pudiera haber sido una noche de ánimas o de difuntos. En definitiva, en muchos lugares del planeta existen muchas tradiciones parecidas, dedicadas al retorno anual de los muertos, expresándose en costumbres parecidas. El Día de los Muertos, de las Ánimas o de los fieles difuntos se celebra por lo general el 2 de noviembre. Las almas de los difuntos visitan a los vivos en la víspera de ese día. En torno a ese día, coros de sacerdotes marchaban en procesión cantando un extraño reposo. La gente honraba a sus difuntos alrededor del fuego con un enorme leño conocido como el leño de los difuntos. El ama de casa cubría la mesa con un mantel blanco y sobre él colocaba las viandas para el familiar ausente. En medio de la oscuridad, las voces compungidas interrumpían la tranquilidad de la noche. Eran los cantores de la muerte que recorrían las calles despertando a los durmientes con su cantar primitivo y melancólico, llamando a los vivos en sus confortables lechos a orar por las desdichadas almas en pena. Toda esa noche se calentaban junto al lar y se daban un festín con las viandas preparadas para ellos. A veces, sobresaltados, creían oír los bancos chirriar en la cocina o la hojarasca crujir afuera bajo los pasos de las ánimas. Durante la víspera hacían un repicar solemne de las campanas de la iglesia para llamar a orar por el reposo de los muertos. Nadie se atrevía esa noche a hacer oídos sordos al llamado de las campanas. Era costumbre hornear pasteles de ánimas, a veces simplemente llamados ánimas. Estos pasteles servían para asistir a los difuntos hambrientos, aun cuando eran los vivos quienes a menudo los comían. La gente arrojaba comida al fuego para las desdichadas almas, colocaban velas para ellas sobre una mesa y oraban por su reposo. Sobre las tumbas también se encendían velas y se colocaban vasijas con agua bendita y se depositaba comida. A veces se encendían las lámparas dentro de nabos huecos, a cuyos lados se tallaban inscripciones que brillaban en la oscuridad. Había la creencia de que si alguien robaba una de esas lámparas, el ánima del difunto se presentaba ante él reclamando lo que le fue robado. Los muertos salían de sus sepulcros y rondaban en procesión por las callejuelas de las aldeas. Podía vérselas y se les esperaba en un cruce. Primero pasaban las ánimas de los virtuosos, luego las de los que murieron asesinados y las de los condenados. Se cuenta que una vez un hombre espiaba de este modo la procesión espectral. Las almas virtuosas le dijeron que haría mejor si se marchara a casa, mas él no obedeció y cuando vio la cola de la procesión murió de espanto. Cuando se comparan estas costumbres europeas con ritos paganos similares, no queda ninguna duda de que la fiesta de los fieles difuntos, principalmente cristiana, es en realidad un antiguo festival pagano de los muertos que la Iglesia, al no poder o no querer eliminar, optó por asimilar. Pero ¿a partir de cuándo adoptó la Iglesia la práctica de celebrar el festival ese día en particular, el 2 de noviembre? Para responder a esta pregunta, debemos notar primero que este tipo de celebraciones, por lo general, se efectúan a principios del Año Nuevo, y segundo, que los pueblos del noroeste de Europa, los celtas y los teutones, parecen haber fechado el inicio de su año a partir del comienzo del invierno. Los celtas a partir del 1 de noviembre
y los teutones a partir del 1 de octubre. Esta diferencia de un mes puede deberse a una diferencia en el clima. Estas consideraciones sugieren que el Festival de los Fieles Difuntos, el 2 de noviembre, se originó entre los celtas y a partir de estos pasó el resto de los pueblos europeos. Y que estos, quienes ya tenían sus antiguas fiestas de los muertos, posiblemente las mudaron al 2 de noviembre. A finales del siglo X, en Francia, país celta, permitiendo así la diseminación gradual de la fiesta cristiana por toda Europa, un abad del gran monasterio Benedicto inició el cambio en el año 998 después de Cristo, al ordenar que en todos los monasterios se celebraba una misa solemne el 2 de noviembre en honor de todos los difuntos. Otras sedes religiosas siguieron el ejemplo y de este modo introdujeron la nueva celebración. Así fue como gradualmente quedó establecido el Festival de los Fieles Difuntos en todo el mundo cristiano, aunque en realidad la Iglesia nunca le ha concedido demasiada importancia a su observancia. Si damos un paso más para explicar el origen de la fiesta de Todos los Santos el 1 de noviembre, vemos que las costumbres similares en lugares distintos nos haría suponer que el antiguo festival celta de los muertos se celebraba el día del Año Nuevo celta, es decir, el 1 y no el 2 de noviembre. La institución de la fiesta de Todos los Santos ese día pudo haber sido un intento de la Iglesia para darle un matiz cristiano al antiguo rito pagano, sustituyendo las almas de los muertos por los santos como verdadero objeto de adoración. Y es que el motivo para ello bien pudo haber sido el de eliminar una antigua costumbre pagana en ese entonces todavía ampliamente practicada. Por ese motivo, la intención de desviar la devoción de los fieles de las almas de los difuntos a los santos resultó un fracaso y que finalmente la Iglesia decidió consentir la superstición popular autorizando oficialmente una fiesta de los fieles difuntos en el calendario. Otro aspecto de Samhain es el adivinatorio. En primer lugar, el clima psíquico de la estación lo favorecía y en segundo lugar porque la ansiedad hacia el incipiente invierno lo demandaba. Originalmente los druidas eran saciados con carne y sangre fresca hasta que entraban en trance y profetizaban, vaticinando el futuro de la tribu para el año próximo. Pero en el folclore que sobrevivió, la adivinación se hizo más personal, en especial en los pueblos celtas. Las jóvenes que querían identificar a su futuro marido echaban nueces al fuego para que saltasen o conjurando su imagen en el espejo. Lavaban 3 veces su camisón de dormir en las aguas de un río o un arroyo y lo colgaban junto al fuego de la cocina para que se secase a medianoche en la víspera de Samhain, dejando la puerta abierta. Su futuro marido se vería forzado a entrar y a dar la vuelta al camisón. Una fórmula alternativa aseguraba que el agua de lavar debía cogerse de un pozo por el que pasaran las novias y los entierros. Otro método muy extendido entre las jóvenes consistía en preparar una tentadora comida para que el fantasma de su futuro marido acudiese y al comérsela quedara ligado a ella. El fantasma es, por supuesto, el cuerpo astral, dando a entender que en Samhain no solo el velo entre la materia y el espíritu es muy sutil, sino que además el cuerpo astral puede independizarse con mayor facilidad del físico. Las nueces y las manzanas de Halloween conservan aún su aspecto adivinatorio en la tradición popular, pero si la recolección de nueces de Beltane tuvo un significado original referido a la fertilidad, Samhain también era una época de libertad sexual deliberada por razones tribales. Ese aspecto de fertilidad ritual se refleja, lógicamente, en las leyendas de los dioses y los héroes. En Samhain, tanto el dios Angus Mac Ok como el héroe Cuchulainn tuvieron aventuras amorosas con mujeres que podían transformarse en pájaros, y el Dagda, el buen dios, se apareaba con Morrigan, el aspecto oscuro de la diosa, mientras ésta cabalgaba el río Unius, así como con Boan, diosa del río Boine. Como veis, la importancia de estas fechas en torno al hogar y los cementerios tiene cabida en muchas tradiciones del mundo, pero también encontramos que existe un vínculo entre el arte de la adivinación y deidades consideradas oscuras. De este modo, debemos entender que con el paso de los siglos, la herencia más arraigada en torno a la práctica de la brujería
debe considerar estos aspectos como base fundamental para un culto familiar y ancestral. Por supuesto, esta tradición se embebe de un culto a los muertos y deidades del inframundo. Y si queremos realizar una práctica en torno a este soplo en la herencia y nuestro legado, lo debemos hacer desde el respeto. Según la Biblia de las brujas, la comunión con los muertos y la festividad de Samain debe celebrarse desde el festejo, el humor y la afirmación de la vida. Por lo tanto, sobre la cuestión de la comunión con los muertos debe tenerse siempre presente que ellos son invitados y nunca convocados. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme en comentarios si vosotros también seguís esta tradición. A mí me ha gustado mucho indagar sobre la historia de las tradiciones y descubrir nuevos relatos y sobre todo explicároslos. Sin más, os dejo hasta el próximo vídeo.